Clase número 2, módulo Apocalipsis. Padre amado, nuevamente estamos en una nueva clase. Te pedimos tu guía para entender mucho más, Señor, este libro. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de tener estas clases, estos videotutoriales, Señor, que, Señor, están hechos para glorificarte como en cada uno de nuestras vidas deseamos hacerlos, cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Clase número 2, con el módulo Apocalipsis, vamos a considerar y seguimos todavía dentro de los aspectos preliminares. Tenemos acá, en este aspecto preliminar, los géneros literarios o el género literario del Apocalipsis. ¿Cuál será el género literario del Apocalipsis? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y también la pregunta, ¿cuál es la centralidad o la cúspide del libro del Apocalipsis? ¿O quién es la centralidad o cúspide del libro del Apocalipsis? Esto vamos a desarrollarlo en las siguientes diapositivas. El género de Apocalipsis, la pregunta que se nos viene a la mente es que ¿habrá un solo género literario dentro del libro del Apocalipsis o habrá varios géneros literarios dentro del libro del Apocalipsis? Comenzamos con el género literario apocalíptico, el cual es un género literario apocalíptico o simbólico que está dentro del libro del Apocalipsis. Y este género literario simbólico o apocalíptico, ¿en qué consiste? El género apocalíptico, primeramente, tenemos que tener presente que no es un género exclusivo del libro de Juan. La literatura apocalíptica era abundante no solo en la religión judía, sino también en otras religiones orientales. Este género apocalíptico o simbólico contiene muchos símbolos y visiones, y a través de ciertas claves se da una enseñanza. Tenemos como ejemplos dentro de este género literario simbólico o apocalíptico, Apocalipsis 1:11 y los versículos 15 al 16, en el cual se habla de la visión del Cristo glorificado y se muestra en un simbolismo al Señor en medio de las 7 iglesias de Asia Menor. Ahí tenemos el gráfico en el cual el Señor se presenta teniendo allí en sus manos 7 estrellas que son y representan las 7 iglesias, los 7 ángeles de las 7 iglesias de Asia Menor que en aquel entonces se encontraban, y los 7 candeleros de oro que están alrededor del Señor. Ahí tenemos 7 candeleros de oro que están alrededor del Señor, un candelero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y eso representa a las iglesias del Señor, y el Señor se pasea en medio de las iglesias. Ahí tenemos un ejemplo de este género simbólico o apocalíptico en el libro del Apocalipsis. Otro ejemplo tenemos ahora dentro de este género simbólico o apocalíptico, el ejemplo de Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 nos muestra la visión de la mujer y el dragón. Acá tenemos a una mujer la cual representa a el pueblo de Israel, y esa mujer dice en Apocalipsis que dio a luz un niño que representaba al Señor Jesucristo, y acá tenemos al dragón que representa a Satanás, que quiso devorar a ese niño tan pronto como había nacido, es decir, al Señor Jesús. Y después tenemos acá al Señor Jesús en el cumplimiento de su misión y la consumación de la obra de la salvación en la cruz del Calvario. Ahí vemos que el género simbólico apocalíptico es notorio en el libro del Apocalipsis. Por otra parte, tenemos también otro género dentro del libro del Apocalipsis, y este otro género es el género epistolar. ¿Y por qué epistolar? Género literario epistolar porque hay 7 cartas dirigidas a 7 iglesias en Asia Menor. Eso lo encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Por ejemplo, tenemos la carta a Éfeso, la carta a Esmirna, la carta a Tiatira, la carta a Sardis, la carta a Filadelfia y la carta, así terminamos con las 7 cartas o 7 epístolas a las 7 iglesias de Asia Menor que tuvieron en el siglo primero. Por otra parte, también consideramos y se considera que dentro del libro del Apocalipsis está el género literario epistolar o cartular, en el cual se refiere a cartas o epístolas dentro del libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el libro del Apocalipsis hay un prólogo y hay un epílogo. Dentro del prólogo ya directamente podemos comenzar con Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 1, que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces hay una presentación, como también en el versículo 4 del capítulo 1 de Apocalipsis hay una
presentación y se dirige a 7 iglesias. Versículo 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. Ahí se va dirigiendo dentro de este prólogo a 7 iglesias que se encuentran en Asia, que se encontraban en Asia en aquel entonces, y posteriormente también un epílogo, ¿no? Por ejemplo, palabras para terminar de la carta. Este género literario epistolar que se ve en el libro del Apocalipsis va acabando, ¿no? He aquí, vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. El Espíritu y la Iglesia dicen: ven. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Tenemos también que este libro del Apocalipsis pertenece al género literario profético. ¿Por qué profético? Porque anuncia cosas futuras. Tenemos como ejemplo dentro de este género literario profético que está dentro del Apocalipsis capítulo 1, y en el Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 7, vamos a leer Apocalipsis 1:3, dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Capítulo 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces ahí tenemos que corresponde también al género literario profético, el libro del Apocalipsis. Pasamos ahora a considerar cuál es la centralidad o quién es la centralidad del libro del Apocalipsis. La centralidad del libro del Apocalipsis es el Señor Jesucristo, es el Señor Jesús. ¿Y cuál es la cúspide del libro del Apocalipsis? La cúspide del libro del Apocalipsis es la segunda venida de Jesucristo aquí a la tierra con sus santos. Bueno, la segunda venida de Cristo es la cúspide del libro del Apocalipsis. La centralidad del libro del Apocalipsis, dijimos, es el Señor Jesús. Y tenemos un ejemplo en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, en el cual se habla de una persona, cuando se decía que nadie podía abrir los 7 sellos, pero se dijo que el Cordero de Dios, que fue inmolado por nuestros pecados, Él es el único digno de abrir aquellos 7 sellos. Y acá tenemos al Señor Jesucristo, el único digno de poder abrir esos 7 sellos que se mostraron en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y es un ejemplo de la centralidad del libro, que es el Señor Jesús. Para terminar, en síntesis y conclusión, vamos a sintetizar con 2 puntos. En el libro del Apocalipsis se entremezclan 3 géneros literarios: el género literario apocalíptico, el género literario epistolar, el género literario profético. Y punto número 2, para terminar esta clase, el clímax y el centro del libro es el Señor Jesucristo. Padre amado, te damos gracias porque hemos comprendido que en el libro del Apocalipsis se entremezclan 3 géneros literarios, y de cómo el clímax y el centro del libro del Apocalipsis es el Señor Jesús. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.